Muy buenas, yo soy Pawek. En este vídeo vamos a ver lo que es la vista. He estructurado este vídeo en 3 partes. En la primera os hablaré de videojuegos, curiosamente, cómo un videojuego se repinta y demás, y para que entendáis el concepto de la vista y el bucle de repintado. En el segundo miramos la vista en general en programas que no son videojuegos. Hay una digamos, una dicotomía bestial en esto, o sea, están en extremos opuestos los videojuegos y el resto de programas. Y finalmente hablaremos directamente de Flutter y de la parte interna de Flutter, es súper interesante, y de cómo se lo monta él para ayudarnos en este proceso, y veréis que aparece una magia chula ahí. Y a ver si esto os clarifica el tema de la vista, que es muy, muy importante, yo creo, tenerlo mentalmente, ¿vale? Vamos allá, venga. Para entender bien qué es la vista y su relación con el modelo en el caso de los interfaces gráficos y de Flutter, empezaremos en realidad por un caso más simple, que parece que no, pero es más simple, que es el de los videojuegos. Vamos a pensar, ¿qué es un videojuego lo primero? Un videojuego es una película interactiva. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que es una secuencia de fotogramas. Una película es una secuencia de fotogramas que implica que el juego está generando una tras otra un montón de imágenes seguidas, tan rápido, que parece que las cosas se mueven. ¿Vale? Eso es lo que hace una película. En las películas la imagen es fija y ya está prehecha. En el videojuego se calcula en el momento. ¿Vale? Entonces, tema importante, ¿qué es la vista en un videojuego? Cada uno de los fotogramas distintos. ¿Vale? Y cada uno de estos fotogramas es una instantánea del mundo en aquel momento. ¿Vale? Como evoluciona muy rápido y ponemos muchos fotogramas, de hecho, la mayoría de juegos van a 60 frames per second, que son fotogramas por segundo, que implica que más o menos tardan en pintar un fotograma, el siguiente fotograma, 16 milisegundos, que no es nada, ¿no? ¿Vale? Entonces esto es un fotograma. Son los fotogramas. Bueno, de hecho, este es uno, y luego esto es una secuencia, o sea, puede haber muchos más, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es la vista. ¿De dónde viene la vista? Bueno, pues esto es la parte chula, que es, ya hemos visto el modelo, el videojuego también tiene un modelo. Un videojuego tiene una estructura de datos brutal, muy grande, complicada, llena de cosas, que en la que está representado absolutamente todo lo que estás viendo en pantalla, posición del jugador, mallas 3D de las cosas que hay, enemigos, los misiles que vuelan por ahí, etcétera, etcétera. Todo esto está aquí, ¿vale? En el modelo. Es un modelo enorme, muchas veces ocupa gigas de RAM, ¿vale? Todo lo que necesitas para pintar, o sea, para representar el mundo. Ojo con esto. Entonces, una vez toca pintar un fotograma, ¿qué hace el juego? Esta es la parte más gorda y más tremenda. Realiza el pintado a partir del modelo, ¿no? O sea, hay un paso que es pintar. Las tarjetas gráficas fueron diseñadas para esto. La PS5 romperá moldes con su forma de tratar los polígonos en 3D y tal, etcétera, etcétera. O sea, este es el paso más tremendo en los videojuegos. Cómo transformar un modelo muy complejo de cómo está el mundo en ese momento a un fotograma, a una foto de cómo está ahí. ¿Vale? Eso es tremendo. Los cálculos que hay detrás de eso implican bueno, mucha álgebra, mucha geometría, bueno, un montón de cosas. Bien, entonces, ¿qué hace más el videojuego también? Pues se coge la entrada del ratón, del teclado, del gamepad, etcétera y tal, y mira si ha pasado algo. Entonces puede haber algunos eventos. También cuentan como eventos, por ejemplo, si por la red llega un paquete que dice que el otro jugador se ha movido un poquito a la izquierda o a la derecha, lo que sea. Eso es un evento también. Y cuando ocurren cosas en el mundo, y fijaos que los eventos los voy a coger entre dos fotogramas, tengo que ir al modelo y modificar el modelo. O sea que las cosas que ocurren entre fotograma y fotograma modifican el mundo, y el mundo está aquí. O sea, el modelo codifica el mundo. Esto es una representación del mundo que el juego está simulando, ¿no? Entonces, recogemos eventos, modificamos el mundo, una vez modificado, pintamos. Ese es el bucle clásico
Y este bucle tiene que ocurrir, como os decía, en 16 milisegundos, que es increíble, ¿vale? Entonces, fijaos la diferencia entre vista y modelo. El modelo es la representación del mundo en memoria, no la hemos visto, y tengo una forma de pintarlo. En realidad se podría decir que un fotograma es una función del modelo directamente. Si os doy las estructuras de datos que representan el modelo, vosotros me podéis pintar un fotograma, sale directo, ¿vale? O sea, esta como ecuacioncita es curiosa, pero es así, ¿no? O sea, dado una representación, saco un fotograma, ¿vale? Entonces, lo más importante de todo en el caso de los videojuegos es que esta parte de aquí de pintar se ve clarísimo que es muy costosa y se invierte mucho dinero en que sea espectacular y eso es lo que vende, ¿no? Y lo que más nos interesa a nosotros también es, no solo es costosa, sino que se hace desde cero. Este es el punto clave, sin duda, desde cero. O sea, cada vez que toca pintar un fotograma, el videojuego lo hace desde cero. O sea, no se acuerda de lo que hizo en el fotograma anterior, vuelve a pintar, bras, cada vez, bras, bras. No reaprovecha nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiramos la casa por la ventana. O sea, los videojuegos son para divertirse, todo se mueve. No voy a reaprovechar nada de lo que había en el fotograma anterior. Pero fijaos que eso no es lo que ocurre en las aplicaciones normales. En las aplicaciones normales, muchos ratos la pantalla está un poco quieta. No se mueve todo. No está todo sacudiéndose y miles de animaciones ni nada. No es tan así. Hay animaciones, pero no es todo el rato. Con lo cual, los videojuegos tienen una razón. Lo que quieren es impresionar al jugador y entonces hacen el gasto que haga falta para que el juego sea increíble y por tanto tienen un coste. El coste este de aquí es bestial. Coste grande voy a poner, o enorme. Vamos a poner enorme. En realidad, si os ponéis a jugar en un móvil a videojuegos, gastas la batería muy rápido, muy rápido. Mucho más rápido que si utilizas aplicaciones. Con lo cual hay claramente una diferencia importante. Esta es una clave. Pero veis, pero los videojuegos sirven muy bien para ver este bucle de aquí. Eventos, modifico modelo, pinto. Eventos, modifico modelo, pinto. Esto siempre es así. Bien, entonces lo siguiente que veremos es cómo se contrapone esto de aquí con las aplicaciones con un interface gráfico moderno y cómo lo hacen ellas para no incurrir en los costes en los que se meten los videojuegos, ¿vale? Ahora que hemos visto que los videojuegos no reparan en gastos y repintan la pantalla a cada fotograma, tenemos que ver qué hacen los sistemas gráficos modernos para evitar eso, porque esa no es la vía. De hecho, hacen absolutamente lo contrario. Todos los sistemas gráficos modernos intentan reaprovechar el máximo posible de lo que se ha pintado en el fotograma anterior. Y para conseguirlo, de hecho la distinción entre vista y modelo es la misma, o sea que podemos empezar pintando aquí vista y aquí modelo. Para ilustrar eso, os diré que lo que hacen los sistemas gráficos modernos es básicamente intentar mantener digamos, todos los cálculos en alguna estructura de datos que les permita reaprovechar el máximo posible. De hecho, el caso del modelo es parecido al del videojuego. Hay una estructura de datos por ahí, no sé cuántos. La pinto más cortita ahora. Hay un modelo, una estructura de datos, y eso da lugar a la vista. Pero en este caso la vista casi siempre suele ser otra estructura de datos, que además típicamente es arbórea. O sea, suele ser una estructura arbórea porque se empieza por la pantalla entera, que podríamos decir que es el widget principal. Esa está dividida en partes, que son los distintos rectángulos. Esos distintos rectángulos tienen visualizaciones distintas y a su vez esos tienen rectángulos, etcétera, etcétera. Esa estructura la siguen casi todos los sistemas de gráficos modernos, empezando por el navegador, que tiene lo que se llama el DOM, que es exactamente esta estructura de datos. Flutter tiene la misma. Entraremos en más detalle en cómo Flutter lo hace también. Todos los toolkits típicos, Windows, GTKs, Qt, todo el mundo tiene este rollo, ¿vale? Una jerarquía de widgets o de views, o como queréis llamarle, o de ¿cómo le llaman? Bueno, no me viene.
de objetitos, ¿no? De botoncitos, cajitas, scroll bars, bla, 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 todo esto. ¿Por qué? Esto es lo que se llama una vista en el modo retenido o retained, que le llaman los ingleses, modo retenido, que es que retengo el máximo de información, no descarto nada. Los videojuegos tiraban a la basura todo y venga, otro fotograma, plus. Aquí no. Aquí nos quedamos con esto. Esto es permanente. Esta estructura de datos es permanente. Está todo el rato ahí. Y yo lo que hago es cambiarla un poquito. Aquí y allá. ¿Por qué? Porque quiero reaprovechar todo lo que tenía. ¿Sí? Entonces, con respecto al resto, es muy parecido. Tengo el ratón. Tengo mi teclado. Pip, pip, pip. Me ha quedado fantástica las rayas del teclado. A ver, vamos a mejorarlo. Chichachus. Así. Tengo mi teclado. Eso genera eventos. O sea que esto lo tenemos igual. Y estos eventos modifican el modelo, ¿no? Modificar. Entonces, ¿vale? O sea que más o menos esto es lo mismo. Yo aprieto un botón, eso quiere decir que hay que borrar no sé qué elemento de qué lista, o muevo el mouse, me pongo sobre un botón que tiene que iluminarse, yo qué sé, cualquier cosa de estas, ¿vale? Cuando el modelo cambia, yo repinto, ¿vale? Pero aquí es donde está la parte interesante. Antes es repinto todo. Ahora es, solo repinto lo que cambia. El pintar este de aquí es, solo repintamos lo que ha cambiado. Esto suele, digamos, implicar, de hecho, que se retocan algunas partes del árbol y se añaden ramitas o se quitan algunas y ya está. Eso es todo. Y en el navegador también pasa así. Y Flutter hace lo mismo. Todo el mundo hace lo mismo. ¿Por qué? Conservamos casi todo, tocamos este poquito. ¿Vale? De manera que el coste computacional de recalcular y hacer un nuevo fotograma sea lo más bajo posible. O sea, estamos en el otro extremo. Vamos a, digamos, no estamos con los videojuegos que no reparan gastos. No, al revés. O sea, estamos ahorrando el máximo posible. Esto es súper importante. ¿Vale? Entonces, todos los sistemas gráficos modernos tienen este problema. De hecho, tienen como dos problemas. Uno muy grave. La estructura de datos de la vista es enorme y compleja. O sea, el toolkit, la cantidad de cositas que puede haber en esta jerarquía es tremenda. La otra, más curiosa, que entraremos un poquito más detalle, que es qué partes del modelo afectan a cada digamos, a cada trocito de la vista, ¿no? Cada uno de estos widgets o elementos de aquí son trocitos de la vista. ¿Qué partes del modelo estaban afectando ahí? Porque cuando el modelo cambia, no puedo refrescar todo tampoco. Tengo que saber qué partes del modelo han cambiado y solo refrescar estas. Y esto incluye complicaciones extra. Pero ahora, de alguna manera, me quería centrar en esto de aquí. Los videojuegos repintan todo. Los sistemas gráficos solo repintan lo que cambia, ¿vale? Para conseguirlo necesitan una estructura de datos muy complicada, ¿vale? Retenida, que está persistentemente ahí, ¿vale? Mientras está el programa funcionando, que tiene todo precalculado ya, para repintar súper rápido. De hecho, Flutter podríamos decir que es uno de los sistemas más eficientes y más agresivos en la cantidad de cálculos que puede reaprovechar. Es bastante impresionante si entiendes los detalles de lo que hacen, ¿vale? O sea que Flutter ha llegado un poco al extremo de esto, digamos, es un poco el campeón de estas cosas, ¿vale? Entonces en la siguiente sección veremos cómo Flutter se las apaña para hacer esto, porque no hemos visto cómo lo implementa y es interesante hablar un poco de ello. Pero de momento quedas con esta idea. Los videojuegos repintan todo, los sistemas gráficos no quieren repintar casi nada, solo lo que cambia, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces viene bastante a cuenta hablar de Flutter ahora y de internamente cómo trabaja, porque ahora hemos visto que en realidad los sistemas gráficos modernos tienen esta historia de que se guardan el estado de la pantalla, ¿no? O sea, tienen la vista, o sea, tienen ahí una estructura de datos con cómo está la pantalla actualmente. Y entonces, vais a ver cómo en Flutter hemos estado trabajando con widgets hasta ahora y consideramos el widget tree como la descripción de nuestra aplicación, pero en realidad no solo hay el widget tree, sino que hay tres árboles. Hay tres árboles que os explicaré en su debido tiempo. Entonces vamos a empezar a repasar el widget tree que era y lo voy a pintar aquí. Entonces el widget tree,
Vamos a llamarle widget tree. Tampoco es muy un tree, pero bueno, más o menos, sí. Tenemos un widget al principio, o sea, en la raíz. Luego este puede tener varios hijos, que voy a pintar así muy juntitos. ¿Vale? Y alguno de estos tiene más hijos. Y este a lo mejor tiene un par más. Da un poco igual esto. Pero fijaos que estoy pintando el árbol muy pegadito para que quede en columna, ¿vale? O sea que tengo un árbol ahí, ese es el widget tree. Vamos a ver qué tiene el widget. Entonces el widget tree, si os habéis fijado, vamos a pensar en widget stateless y luego nos pasamos a los stateful. Los stateless son inmutables, seguro que os habéis fijado en esto, porque normalmente tienen campos final y si no los pones final, el Flutter se te queja, ¿sí o no? Entonces resulta que el widget tree en realidad es pura configuración. O sea, es configuración. Y os diré más directamente qué es. Es lo que quiero que salga por la pantalla. Lo que quiero. ¿Vale? Pero lo que hay en la pantalla no es eso, francamente. O sea que vosotros cuando generáis widgets en Flutter estáis diciendo lo que queréis que haya en la pantalla. Pero ¿qué hay en la pantalla? Ese es otro tree distinto, que se llama el element tree. Que este sí es el bueno. El element tree es el equivalente a lo que decía yo de la estructura retenida que tiene la vista con todo precalculado, ¿vale? Entonces el element tree es un espejo directo del widget tree, con lo cual ahora voy a pintarlo casi exactamente igual que el que tengo ahí. Tenía 3 widgets aquí, uno aquí abajo y un par aquí abajo, ¿vale? Plus plus. Entonces es exactamente igual. Quizá exactamente no, pero casi casi. Y no solo eso, sino que hay referencias, o sea, el element tree tiene punteros al widget tree. Hay una correspondencia directa entre todos los widgets, ¿vale? Ahí estamos. Y entonces, ¿qué es el element tree entonces? El element tree es lo que hay en pantalla, lo que hay. ¿Vale? Lo que se está visualizando. ¿Veis la dicotomía? Está curiosa. Dices, oye, ¿y por qué tiene que haber 2 árboles aquí? ¿Yo por qué genero una cosa, luego hay otra? Muy simple. Fijaos un detalle que no he explicado tan a fondo como tocaba. Que es, si yo tengo que la vista es una estructura de datos y para mostrar un nuevo fotograma tengo que cambiarla ligeramente y repintar con todo lo que tenía precalculado, esto me obliga a que para cada cosita que tengo que hacer necesito código específico que me muta partes de la vista. ¿Cuántas maneras hay de mutar la vista en un programa que empieza a actualizar esto sí y esto no? Un montón, es horrible. En cambio, acordaos, los videojuegos lo tenían chupado, decían, bueno, chupado, entre comillas, pero era fácil, yo te doy el modelo, tú me lo pintas. Y ya está, no hay que preocuparse de si había o no había, no hay nada, o sea, pintamos y se ha acabado. Pero, ¿os dais cuenta de una cosa? ¿En qué momento en Flutter habéis estado mutando el element tree para cambiar la vista? En ninguno, ¿verdad? ¿Cómo se ha conseguido eso? Bueno, pues resulta que aquí está la gracia. Yo tengo mi element tree, estamos aquí, yo tengo algo en la pantalla y tú me decides ahora que me generas un nuevo widget tree, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer para reconciliar esas dos cosas? Tiene que haber una reconciliación, ¿sí? Porque si el widget tree es un poquito distinto al element tree, quiere decir que en la pantalla debería haber una cosa y en cambio hay otra, ¿sí? Entonces, el algoritmo de reconciliación es súper importante. Y los que habéis visto React sabéis que eso existe ya. Y me permite, francamente, plantearme las cosas como si fuera un videojuego. Es decir, yo repinto, o sea, digo, a ver, dame el modelo, ¿qué tendría que salir? Esto, y esto es lo que yo quiero que salga. Y le pasas a Flutter la pelota gorda de solo cambiar lo que realmente ha cambiado, que es muy gorda esa, ¿vale? Entonces, esa reconciliación es una de las partes de Flutter interesante y también de React. React también hace esa reconciliación. En realidad, Flutter se vanagloria y dice que no hace tree diffing. El tree diffing es la comparación de árboles, un diff, ¿no? Una diferencia de árboles. El tree diffing en Flutter es mucho más potente, ¿no? Que el de React. Entonces ellos dicen, no, nosotros no hacemos tree diffing y tal y cual. Los detalles ahora, la verdad que dan un poco igual, ¿eh? Pero yo me genero como un fotograma, entre comillas, de cómo tendría que estar la pantalla. Y luego reconcilio con lo que hay en la pantalla. Y eso me dice, no, has cambiado esto, esto y aquello. Paf. Y solo eso, ¿sí? O sea, esta parte de la reconciliación es enorme. Esa es una parte muy buena, ¿eh? Me da mucha
facilidad a mí para repintar. No tengo que ir a cambiar las cosas. Yo pinto todo, o sea, regenero todo y se cambia lo que ha cambiado realmente. Ya se encarga Flutter de esto, de las diferencias. Segunda parte. ¿Dónde está el estado? Los widgets stateless son inmutables, pero los stateful no, tienen estado. ¿Dónde está el estado? No está en el widget, está en el element tree, claramente. Esto es lo que persiste, ¿verdad? Pues ahí tiene que estar el estado. O sea, que hay algunos widgets que son stateful que tienen el estado pegado. ¿Sí? Súper importante también. Entonces, esto explica el hot reload también. ¿Qué pasa en el hot reload? ¿Qué código cambia? Nuestro código genera el widget tree, pero el element tree puede quedarse ahí. No solo eso, sino con los valores que tenías. Tú puedes hacer un hot reload y rehacer el widget tree manteniendo el element tree, ¿verdad? Pues Cataclysm, ahí está la gracia del hot reload. Es increíble, ¿no? Eso estaba pensando desde un principio. Vale. Entonces, eso, ahí tenemos ya varias cosas. Y ahora viene la parte final que es, bueno, ¿dónde está el tercer árbol? Yo he dicho que había 3. ¿Dónde está el tercero? Bueno, pues el tercer árbol es uno que se llama así. Se llama el Render Object Tree. ¿Vale? De Render Objects. ¿Y qué son los Render Objects? Render Objects son unos objetos finales, que son los que realmente se encargan de pintar y hacer las optimizaciones pertinentes. Y os diré una cosa interesante, es... no tiene por qué haber un render object para cada element que hay. O sea que algunos elementos no tienen render objects y algunos sí. Entonces vamos a poner algo así. Entonces este va a tener y este de abajo va a tener, pero el resto no tienen un render object. A todo esto, estos también están relacionados entre sí y se conocen. Este es el padre de este y tal. Y pim pam pum. O sea que el árbol se mantiene, pero no son árboles, no es un espejo. En cambio, en el tema de widgets, más o menos sí. O sea, son prácticamente un espejo. Entonces, ¿qué hace el Render Object Tree? Este es el que se encarga del pintado final y hace optimizaciones en 3 aspectos importantes. Que son estos de aquí. Son el layout, ¿vale? El painting, el pintado básicamente, y el compositing, que es la composición. Y os explico para que veáis compositing qué es cada cosa. ¿Qué es el layout? El layout es el cálculo de las cajas, dónde está cada cosa, cuánto ocupa, qué coordenadas tiene en la pantalla, ¿vale? Exacto. El layout es bastante impresionante porque ahí el Flutter es un campeón absoluto, ¿vale? Los layouts de todos los sistemas con toolkits y demás, todos los layouts partían de una complejidad computacional de n cuadrado o más. En Android es la complejidad computacional, los que sepáis de esto, es exponencial. De hecho, en Android si hacías layouts de mucha profundidad, cada vez iba más lento, ¿vale? O sea que esto o más, ¿eh? De hecho, exponencial es o, yo que sé, una constante elevado a n. Eso es horrible, eso escala fatal. Bueno, resulta que Flutter es menor que lineal, o sea, es sublineal. Flutter, ¿eso qué quiere decir, Eso quiere decir que para recalcular las posiciones de las cajas, tengo que visitar cada caja una vez. O ninguna. O sea, un cuadrático sería, si tengo 10 cajas, tengo que visitar las cajas 100 veces. O sea, tengo que hacer 100 pasos con 10 cajas. En cambio, en Flutter, si tengo 10 cajas, haré 7 pasos, o 6, o 8, ¿vale? Menor que 10, o sea, no toco todas las cajas cada vez. Eso es bestial, ¿no? O sea, esto, no hay artículos científicos sobre esto ni tal, pero eso es bestial. La segunda es el painting, que es, cuando dibujo algo, Flutter utiliza por debajo una librería que se llama Skia de dibujo vectorial, los que hayáis usado programas de dibujo vectorial para SVGs, Illustrator, Inkscape y tal, sabéis que las curvas se definen con Beziers y tal, y por debajo Flutter pinta así. Entonces en el painting Flutter hace una cosa muy buena, que es que se guarda las siluetas. O sea, los comandos de pintado se los guarda en pequeñas buffers que están muy comprimidos y se lo envía a Skia, que es la librería que luego tal. Entonces, si tú haces un rectángulo redondeado, la silueta exacta la tiene guardada. Si le cambias el color, la silueta es la misma, no hay problema. Entonces, esto también lo tiene cacheado, tiene precalculado, ¿no? O sea que tenemos precalculadas posiciones y tal, tenemos precalculadas siluetas, y la tercera es, que esta es buenísima, es, si yo tengo un elemento de una lista, y yo le doy al dedo así y se mueve para arriba, en realidad los píxeles de ese elemento no han cambiado. Entonces, ¿qué hace Flutter? También cachea trozos de imágenes, o sea, de pantalla, por decirlo así,
trozos de pantalla que están ya prepintados, ¿vale? Y si tú le das al dedo así, él no repinta, no vuelve con las siluetas y nada. Esto coge la textura esa, la GPU, ¡pa!, la pinta un poco más arriba y para adelante. Entonces, Flutter es súper agresivo con esto. De hecho, Flutter tiene la oportunidad de llegar hasta el nivel de pixel cuando nadie más tiene esto. Excepto los sistemas, los toolkits de, digamos, nativos de Windows o de GTKs y tal. Y aún estos son muy antiguos y no tienen un planteamiento como este. El DOM no puede hacer eso porque el DOM, o sea, en web tu capa es el DOM, no tocas el píxel, sino tocas los elementos del navegador y el navegador hace cosas de estas, pero tampoco todo. O sea que Flutter es el único que llega hasta abajo de todo y tiene la opción de hacer optimizaciones de este estilo contando en lo que necesita los 3 árboles, ¿vale? Entonces, sí, esta era una buena oportunidad para hablar de Flutter y veis un poco la complejidad que tiene esto por detrás. No nos afecta totalmente, pero es bueno saberlo para que entendáis finalmente esto de la vista, ¿no? La vista al final, ¿quién será? Pues el Element Tree, claramente, que tiene referencias a su configuración, que es el Widget Tree, y tiene referencias a los precálculos que ha hecho de renderizado en el Render Object Tree. Pero el Element Tree es el que tiene un poco la chicha. Y os diré una última cosa que os hará gracia. Cuando en Flutter usamos el contexto, el build context, ¿os acordáis de esto? Está siempre, ¿verdad? Eso es curioso. ¿Qué es el build context? Bueno, si tiráis del hilo y miráis por dentro de la librería, veréis que el build context, básicamente un build context es uno de estos elementos. Tu contexto es tu posición en el árbol real de Flutter, con lo cual un build context es uno de los elementos. Y a través del build context, ¿qué hacemos? Buscamos el navigator, buscamos providers y roles de estos porque estamos moviéndonos por el element tree, ¿de acuerdo? Eso es muy opaco para que no te pases y no te cojas al element tree y tu código no dependa de él, pero así es, o sea que es muy interesante. En fin, vamos a por las conclusiones y eso. Conclusiones. ¿Qué es la vista? La vista es una estructura de datos, ¿no? Una estructura complicada. ¿Para qué está ahí? Para que podamos reaprovechar los cálculos de pintado. ¿Y cuál es el bucle y cuál es la relación entre vista y modelo? Se genera un evento, hay que modificar el modelo y eso produce un repintado a la pantalla, ¿vale? Y en ese repintado es donde los videojuegos lo tienen fácil, no hay que reaprovechar nada y donde entra esta estructura de datos, que estaría como aquí dentro, que es la que nos facilita la cuestión. Y finalmente, ¿cuál es el papel de Flutter ahí? Flutter optimiza todo este proceso y en realidad nos deja repintar la pantalla como si fuéramos un videojuego, pintamos todo y él se encarga de solo modificar lo que cambia, ¿vale? En el Element Tree, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.